Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Que en la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional de la República. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pretendieron dar un golpe para asesinarme. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Miraflores. Uniformados con ideas de izquierda. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. La llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela comienza a través de un intento de golpe de Estado fallido. Eso fue el 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. Aunque no tuvo éxito y Chávez fue arrestado, su imagen se convirtió en ícono para algunos sectores de la sociedad venezolana, que estaban, por supuesto, descontentos con la situación política y económica del país. Después de 2 años en prisión fue cuando Chávez fue liberado en 1994 gracias a una amnistía y desde entonces inició una carrera política que lo llevó a ganar las elecciones presidenciales en 1998. Su ascenso al poder marcó el inicio del régimen chavista que posteriormente se consolidó con la aprobación de una nueva constitución. Eso fue en 1999 y su reelección en 2 ocasiones posteriores. Ya son 25 años que han dejado un trágico legado para Venezuela. Lo que comenzó como una promesa de cambio se transformó rápidamente en una dictadura que ha socavado las bases democráticas del país y que ha perdurado por años, hoy bajo la dirección de Nicolás Maduro. La decadencia del Estado venezolano pues es evidente. En todos los aspectos, una economía devastada, instituciones públicas subordinadas al Ejecutivo, la persecución y represión de opositores que constantemente evidenciamos en NTN 24, la desastrosa gestión además de la estatal petrolera PDVSA, una vez fue orgullo de Venezuela. Y pues todo esto ha llevado al país a una crisis económica sin precedentes, con una pérdida masiva de riqueza y una pobreza generalizada. Para hablar de este tema, quiero saludar a la experta internacionalista Giovanna De Michele, además es profesora universitaria, está en pantalla. Bienvenida, doctora, como siempre un gusto. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, gracias Carlos, gracias Carla por la oportunidad. Es un gusto. 25 años, un cuarto de siglo en el poder. Se dice rapidito, pero en esos 25 años ha pasado mucho en Venezuela. Para usted, ¿cómo resumiría en ese caso los 25 años de la llamada, entre comillas, revolución bolivariana? Hay quienes dicen que es la revolución del hambre, de la miseria, del éxodo, de todas cosas negativas. ¿Cómo lo describe Giovanna De Michele? Mira, yo lo describo como un periodo que abarca casi 2 generaciones, en el cual se ha invertido, se ha trastocado completamente la tabla de valores de los venezolanos. El problema económico ya ustedes lo describieron, lo hicieron muy bien, sin embargo yo creo que es de los gravísimos problemas que tiene Venezuela, quizás uno de los menos graves. ¿Por qué? Porque, bueno, con una acertada política económica tal vez pudiéramos lograr la recuperación del país. Yo creo que el problema más grave está en lo social y en lo político. En Venezuela se han invertido completamente los valores de la sociedad venezolana. Los venezolanos nos hemos convertido en la mayoría en sobrevivientes y actuamos como tal. Cuando tú tienes una sociedad de sobrevivientes, te encuentras con personas que cada una está velando por su propio bienestar, por su propia sobrevivencia y difícilmente logran articular eso que en otras partes del mundo se conoce como la lucha por el interés común, por el beneficio común. No, aquí el beneficio de uno puede significar el sufrimiento de otro. En lo político ha sido terrible porque hemos visto una subordinación servil de los poderes públicos al poder ejecutivo. Eso comenzó inclusive desde el primer año con la constituyente, después se instauró lo que se convino en denominar la revolución bolivariana y hoy es escandaloso cómo todos los poderes públicos están subordinados al poder ejecutivo. Hay una mayoría incondicional
condicional en el poder legislativo que solo responde a proyectos partidistas y no a los intereses del país. Nos hemos convertido en una sociedad que rinde culto al personalismo, cosa que Venezuela nunca lo había sido. Esto es una práctica muy del siglo XIX, muy de otras partes del mundo, pero no era una de las características de la sociedad venezolana. Ese culto al personalismo nos lleva a atacar a las personas y no a las ideas. Eso ha producido una debacle en la competencia política, en los debates desde el punto de vista político. Aquí no se le presta atención a qué es lo que dice cada quien, sino quién lo dice. Y en función de quién le dice, se le da mérito o se le quita mérito. Hay personas que dicen unos rotundos disparates, pero si son leales a cierta y determinada postura política, pues ese disparate es tomado en cuenta. Y hay personas que dicen cosas absolutamente brillantes, pero si no pertenecen a cierta y determinada corriente política, pues eso que dice pasa a quedar absolutamente subestimado. Nos hemos convertido en un país de migrantes. Nosotros éramos un país receptor durante toda nuestra historia. Ahora somos un país de migrantes. Vemos familias mutiladas, vemos ancianos que están pasando su vejez absolutamente solos. Un país sin ningún tipo de seguridad social. Enfermarse y tener que acudir a un hospital público es una de las mayores tragedias para los venezolanos, porque acudes al hospital público, pero entonces además tienes que proveerte tu propia lencería, proveerte tus propias medicinas, llevar inclusive algodón, alcohol, inyectadoras, una serie de cosas que normalmente el venezolano o cualquier ciudadano del mundo debería tener acceso a ella. Es un país absoluto y totalmente represor, donde desde ser detenido por un cuerpo de seguridad en la calle hasta no pagar impuestos o cometer un delito ya mucho más grave, todo es absolutamente reprimido y ello incluye la disidencia política también. Aquí podemos hacer una primera conclusión, doctora Giovanna, y es que lo más grave de estos últimos 25 años, de este último cuarto de siglo que ha estado la revolución bolivariana en el poder, es la pérdida de la democracia, es decir, de las libertades. Total. ¿Podemos decir que Venezuela hoy es una sociedad enferma producto de las políticas de ese régimen bolivariano? Totalmente, absolutamente. En Venezuela se ha producido eso que, disculpen el yoísmo, pero yo he convenido en llamar un empoderamiento perverso de sectores políticos y de sectores sociales. Grupos sociales que se han empoderado al llevar un arma en el cinto, por ejemplo, y cometer cualquier cantidad de fechorías. Y grupos políticos que se han empoderado porque en el momento en que les dieron la potestad de manejar de manera totalmente centralizada los recursos y los negocios del país, bueno, se han enriquecido de una forma vil e impune a costa del sufrimiento y del empobrecimiento del resto de la población. Hay un empoderamiento perverso que solamente se puede dar en regímenes donde no hay un verdadero control social ni un proceso de rendición de cuentas. Y esos son elementos claves de cualquier país democrático. De Michelle, en ese panorama que hacíamos antes de darle paso a sus reflexiones y análisis, explicábamos que el chavismo, Hugo Chávez, se vendieron como el cambio y es un discurso que estamos oyendo repetitivamente en la región, en diferentes dirigentes que están apropiándose y están afianzando eso que muchos llaman el socialismo del siglo XXI. En la región los vemos cada vez más afianzados y, por ejemplo, en el caso de Colombia, Gustavo Petro, ¿qué tan peligroso es? Porque es que vemos que hay casi unos libretos, un libreto similar, sin decir pues que hasta el momento el presidente colombiano Petro pues haya hecho lo que hizo Chávez, pero ve uno cosas demasiado similares. ¿Cuál es la preocupación que genera eso? Sí, coincido plenamente. Y sí, han generado un cambio. Han generado un cambio de castas. Han cambiado unas castas por otras. Han cambiado unos excluidos por otros. Han cambiado unos ejercicios de autoritarismo por otros. Eso es lo que han logrado. ¿Por qué? Porque llegan al poder con dos cosas fundamentales que aderezan el ejercicio de ese poder. Una es la ambición de poder por el poder en sí mismo, no el poder como una herramienta para servir.
poder, sino como el poder en sí mismo. Y dos, un deseo de venganza, de retaliación que generalmente acompaña a todas estas personas. Entonces hacen que todo un país sufra las consecuencias de quienes en momentos anteriores también cometieron excesos. Entonces, la mayor parte de la población no vio posibilidades de superación en momentos anteriores, pero tampoco los está viendo ahora. Y sí, hay grandes cambios. Ahora las castas son otras. Ahora quienes comen y viven con excesos son otros. Ahora la mayoría de la población, por lo menos en el caso venezolano, ha visto cómo se ha deteriorado su calidad de vida a costa de que unos pocos han mejorado su calidad de vida al punto de lo obsceno inclusive. Esos son los cambios que hemos visto. En pantalla la doctora Giovanna De Michele, experta internacionalista, profesora universitaria. Yo voy a dejar una conclusión más allá porque lamentablemente se me ha acabado el tiempo, doctora, y es que fue un mal presagio que un hombre que intentó llegar al poder por la vía de las armas, como fue Hugo Chávez, pues desarrollara, fue un mal presagio para lo que sería su gobierno, que para algunos arrancó bien, pero al final se transformó en lo que muchos dicen es un desastre. Ese desastre que vive hoy Venezuela, no el país, no su gente, el desastre que viene de las instituciones y de quienes están al frente de las armas. En pantalla, la doctora Giovanna De Michele. Gracias, como siempre, un gusto. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Fuerte Gracias. abrazo.